Sean todos bienvenidos y bienvenidas a la cuarta parte de la biografía de Manuel Rojas Ferreto, mejor conocido como Lico. Les habla su servidor Vladimir Rojas Vega. En videos anteriores hablamos de los años 30, 40. En esta ocasión vamos a hablar de los años 50. A inicios de la década, en sus labores administrativas, Lico llegó a supervisar una cuadrilla de peones dirigida por su padre, Juan Rojas. Al llegar dijo: "Buenos días", y nadie le contestó. Repitió el saludo por si acaso, y nadie le contestó. Entonces, ya enérgico, con su característica voz, les dijo: "¿Qué puta les dijo mi papá a ustedes de mí?". Entonces Tobías Salazar, quien era el que contaba la historia, dijo que él estaba joven en aquella época y que lo único que estaban haciendo era trabajar muy duro, en otras palabras, tocando la mecha, y por ende no podían contestar el saludo. La cuadrilla se componía de 30 hombres. Otro de los peones de aquellos años, Langui Porras, también respaldó la historia agregando que así se trabajaba antes. Al poco tiempo, Lico sufrió una caída cuando andaba trabajando, montando su caballo, como era de costumbre, por el puesto que desempeñaba como administrador. En tal caso, él no salió bien librado y debió ser intervenido quirúrgicamente. Al ir a hospitalizarse para la operación, dejó a su hijo Tuto a cargo del cofre, en el cual guardaba normalmente todo su dinero y cosas personales. A este le dio las instrucciones de que únicamente en casos necesarios abriera el cofre y le diera a su madre el dinero necesario para comprar el diario o alguna otra cosa. Para ese momento, su hermano mayor Carlos ya estaba casado, al igual que su hermana Leila. Los demás todos seguían solteros y muchos de ellos aún eran niños. Aproximadamente en 1954, Lico solicitó a Armando Echeverry un ayudante para que le abriera y cerrara los portones de las fincas, entre otras cosas, ya que él había quedado afectado aún luego de la operación, ya que le picaron unos tendones y le dejaron el brazo derecho inhabilitado. Se sugirió el valioso aporte de su hijo Tuto, que ya tenía 16 años, a lo que don Armando dio su visto bueno, siendo así la incorporación de él al trabajo de la cooperativa, transcurriendo de esa manera entre 1954 y 1958. Al poco tiempo de haber entrado Tuto a su puesto, resalta una anécdota contada por él mismo, que alrededor del año 54 a 1955 trajeron unas palmeras para sembrar en los costados de la famosa recta de la Victoria. Fausto asistía a su padre en sus labores, que ya tenía de dirigir el trabajo. Carlos, su hermano, se encargó del transporte de dichas palmeras. Al sembrarlas a ambos lados, sembraron bastantes. Algunas Carlos las regaló, pero aún así quedaban. Entonces don Armando Echeverry, el gerente de la cooperativa, al pensar junto con ellos, decidió, a sugerencia de Tuto, sembrarlas en la plaza de deportes. Así que a todos les pareció bien y así se hizo. Por eso es que hoy en día, tanto la recta como la plaza de deportes cuentan con dichas palmeras, que datan de aquella época, de 1954 y 1955. Cabe destacar que pocos años después, las de uno de los lados tuvieron que ser quitadas porque ya venía el proceso de electrificación. Antes de esta electrificación dada a mediados de los años 50, la electricidad que abastecía a la cooperativa, o anteriormente Hacienda, que habían establecido los alemanes, venía del barrio San Vicente, en la parte baja de este barrio, y se tiraba un cableado hasta la hacienda ya mencionada. Luego de esto sucede otra singular historia, donde Fausto menciona a su abuelo Juanico, quien laboraba como jefe de cuadrilla. Mandó Lico a regar abono. Ya yéndose a lo lejos, su padre le pregunta, gritado, que qué debe hacer con 2 sacos que le sobraron.
Lico le contesta y siguió, pero resulta que su padre entendió que votara. La orden era que redoblara la cantidad que ya había regado. Pero Juanico lo votó. Al darse cuenta Lico, lo regañó y al percatarse Tuto, él se metió a defender a su abuelo, aduciendo que desde lejos no se escucha bien y solo fue un malentendido. La historia oral dice que Juanico, en los años 50, como jefe de cuadrilla, llegaba y se ponía con 2 sacos de gangoche a despulgar sus 2 perros. Uno era café y el otro era blanco. Él ponía a trabajar a la cuadrilla y él propiamente se ponía a despulgar sus perritos. Para ese tiempo, él vivía solo junto con su hija Pura Rojas Ferreto. Ya sus demás hijos se habían casado y su esposa había muerto años atrás. Según recuerda Bolivia, todavía vivían cerca de la lechería y ella recuerda cuando era niña visitarlos y ver cómo Pura tenía carnes guindando para ahumarlas. Ella recordaba también que en aquella época se vivía con mucha escasez y tener esos trozos de carne era algo muy muy especial. En 1956 aproximadamente muere Juan Ricardo Rojas, conocido como Juanico. Dicha esta fecha porque según Tuto, su abuelo murió aproximadamente cuando él tenía 18 años. Otro hecho es el que recuerda Javier Rojas, conocido como Ñeca, hijo de Lico. Nos contó que su recuerdo era ver a su papá montado en su yeguita, llamada Rosita, en la cual andaba trabajando por todas las fincas de la cooperativa. El caballo que andaba años atrás, con el que tuvo el accidente, era muy alto, y ahora con la discapacidad era más aconsejable andar una yegua que era más pequeña y en tal caso más mansa. Entonces Ñeca recuerda que su padre le decía: Ñequita, hágame un favor y traiga maticas para la yegua. Entonces él le traía Gigante y le daba de comer. Recuerda que ellos la querían mucho. Para el año 1956 no había Lico dejado de tener gusto por el fútbol. Aunque ya no podía jugar, sí destacaba su afición por el Deportivo Saprissa y en su admiración por el jugador Marvin Rodríguez. Para ese entonces iba a nacer el hijo varón, el primer hijo varón de Lico, de Carlos. Por ende, él le sugirió llamarle Marvin, a lo cual Carlos aceptó, ya que él también era sapricista. De ahí salió el nombre Marvin Rojas Alfaro, mejor conocido como Cachi. Ahí lo podemos observar en esa imagen. Aparece Marvin, el niño rubio. También aparece su hermana mayor, Deyanira, su prima, Marta, la hija de Dubilia Alfaro, un niño que no conozco su identidad, y Ana Rojas, hermana de Deyanira y Marvin. En esta otra foto podemos observarlos ya un poco más grandes, ya la familia también un poco más numerosa. Observamos a Deyanira, Rolando, Magdalena, conocida como Loli. Atrás observamos a Ana, la mamá, que es mi abuela, Luz Alfaro. La pequeñita de brazos, mi tía Hazel. Y el niño más grande, que es mi tío Marvin. En esta otra foto los observamos ya bastante mayores a todos. En la foto puedo reconocer a mi abuelo Carlos Rojas, mi tío Marvin de pantalón blanco, junto con una amiga suya. El de anteojos es Julio, uno de los primos, y la que está a la par de él es Ana, mi tía. También por ahí, en esa zona de la foto, está mi abuela Luz, Deyanira, sentada, junto con Cinia, y bueno, algunos otros miembros más de la familia. Después viene esta foto de mi tío Marvin con sus hijos y, si no me equivoco, su primer nieto. Acá lo observamos a Marvin junto con
su mamá, posiblemente a finales de los años 80. Acá un par de fotos más, ya en la época del año 2009, Marvin con sus padres, Carlos y Luz, y en la otra Rolando con su hermano Marvin, Luis Francisco, hijo de Rolando, y David Alexander, nieto de Rolando. Acá, una foto un poco más actual de Marvin. El único problema fue que, a pesar de que Marvin lleva el nombre de Marvin Rodríguez por el Deportivo Saprissa, él salió liguista. Así que, amigos, así es. Marvin, el Cache, es 100% manudo, a pesar del origen de su nombre. En 1958, la situación de don Juan Manuel empeoró. Entonces don Armando Echeverry propuso ayudarlo a conseguir una pensión, ya que no se podía porque la caja apenas había sido creada recientemente. Hubo que sesionar a los directivos de la cooperativa y someter el caso a votación, dando como resultado una aprobación de una pensión especial para Lico, en honor y agradecimiento a los muchos años de servicio a la hacienda y posterior cooperativa. La cantidad debió ir acorde con el relativo buen salario que él tenía como administrador, estableciéndose en 75 colones mensuales, lo cual era bueno para la época, según Bolivia Carvajal. Sin embargo, para Eligio Barrantes, entrevistado en el año 2001, la cantidad más bien no era muy buena. Según nos dijo Giovanni, junto con Bolivia también, nunca le aumentaron la pensión a Lico, por lo tanto su valor llegó a ser muy bajo para mediados de los años 70 por la inflación. Quedando pensionado ya en ese año 1958, el puesto de administrador de campo quedó en manos de Fermín González por muchos años más, y el terreno que años atrás había adquirido Lico en el Londres, que era aproximadamente 1 hectárea, o sea 10.000 metros cuadrados, y que algunos de sus hermanos habían comprado también terrenos aledaños, Lico contaba con la productividad de esos mismos terrenos más el dinero de su pensión para salir adelante con toda su familia, ya que aún la mayoría de sus hijos todavía eran niños y adolescentes, entonces todavía tenía mucha carga encima como padre de familia. Bajo la productividad de esos terrenos y la venta de algunos lotes, Lico pudo salir adelante y sacar avante a su familia. Muchas gracias, este es el final del video en el que hablamos de los años 50 en la vida de Lico. Espero verlos en el próximo video, que es sobre los años 60 y 70. Muchas gracias a todos. Esto continuará.